Bueno, buenos días. Vamos a hacer hoy una clase sobre argumentación que consta de dos partes. La primera parte es lo que tiene que ver con los procesos de escritura y la segunda parte tiene que ver específicamente sobre el orden del discurso llamado argumentación. Vamos a compartir la pantalla. En primer lugar, entonces, vamos a hablar sobre esta primera parte, que sería lo que se llama teóricamente la prosa del escritor y la prosa del lector. Eso tiene que ver con un proceso de escritura y eso es de alguna manera una teoría que lanzó Daniel Cassany, un profesor de la Universidad de Barcelona en España, en su libro De escribir el escribir. Él pues habla de este proceso que existe y que lo tiene cualquier persona que escriba. Él habla de la expresión de la prosa del escritor como la expresión escrita del autor para sí mismo, mientras que la del lector es el intento de comunicación del escritor con los otros, con los lectores. Entonces, la prosa del escritor es cuando ustedes hacen un apunte en clase, por ejemplo. Ustedes hacen ese apunte en clase para ustedes. Solamente lo van a leer ustedes. Entonces lo entienden ustedes, pero no necesitan de alguna manera traducírselo a un tercero. Si ustedes le dan los apuntes de clase a algún compañero, seguro no los va a entender, porque la prosa del escritor es la prosa para uno mismo. Así pasa, por ejemplo, con los diarios de vida. Muchas veces los diarios están escritos por la persona para sí misma, es un proceso muy interior, donde la persona quiere hablarse a sí misma. Entonces, como tú eres tu propio receptor, pues tú tienes claves de escritura, hay cosas que obvias porque tú sabes de a qué te estás refiriendo. Eso sucede cuando te escribes a ti mismo, pero cuando escribes a otro, tienes que elaborar más ese proceso de escritura. Entonces la prosa del escritor es una escritura de alguna manera más en bruto, así más cruda, si se quiere, mientras descubres el tema, es como si uno hiciera el borrador. El borrador es como si fuera la prosa de escritura del escritor. Y la prosa del lector es ya ese borrador trabajado, traducido, entre comillas, para que otro te lo entienda. Muchas veces a algunos estudiantes lo que les pasa es que me envían los textos como si fueran escritos para sí mismos. Entonces después a lo mejor dicen, ay, ¿por qué la profesora me evaluó con esa nota y me dice que no se entiende ese párrafo? Si yo lo entiendo. Sí, claro, tú lo entiendes porque lo escribiste para ti mismo. Pero si tú lo escribes para otro, hay cosas que te faltaron por escribir, hay cosas que están desorganizadas y no se entienden, hay partes de la oración que faltaron, y si es así, el otro no te entiende, el otro no es adivino. Entonces, el paso de prosa del escritor a prosa del lector es ese proceso de tu revisar, editar tu texto de modo que quede prolijo y quede de fácil y de cómoda lectura y de gratificante lectura para ese otro que te va a leer. Entonces, los buenos escritores saben convertir esa prosa, esas ideas privadas que tú escribes de una manera de pronto desordenada. Yo escribo así, yo primero empiezo a escribir todo desordenado y después lo ordeno, lo mejoro para que se entienda, a una expresión pública, esa prosa del lector que van a leer los otros. Los buenos escritores entonces dedican tiempo a pensar, y ese es el proceso. Primero piensas que vas a escribir, y mientras que los menos capacitados generalmente empiezan a escribir de una vez sin pensar. Entonces ahí te desordenas un poco y no tomas notas. Entonces, sobre todo cuando uno está empezando a escribir, es muy útil este método de Flower, que también reseña el propio Cassany en su libro, en el cual indica que los pasos de escritura deben empezar primero con explorar el tema que vas a trabajar, a leer, pensarlo primero, después hacer un plan de trabajo, cómo voy a escribirlo. Muchas veces la gente hace un esquema de trabajo que te permite generar ideas, ver con qué ideas vas a trabajar. Después organizarlas, cómo las voy a estructurar dentro de mi historia o dentro de mi artículo de opinión. Pensar a quién me dirijo, me estoy dirigiendo
en un periódico, un público general, o me estoy dirigiendo en un trabajo académico muy preciso y muy científico a un público muy determinado, porque es una manera distinta de escribir. En el artículo académico tienes que utilizar APA, por ejemplo, que es todo el sistema de citación de la academia, mientras que cuando escribes, por ejemplo, para un periódico no ocupas esa manera de citar, ocupas otra, mucho más sencilla. Entonces, tienes que saber a dónde me dirijo. Entonces, ahí es que viene el paso de transformar tus ideas escritas de una manera suelta en una prosa de lector, una prosa que entiendan los otros, que tenga comprensión para los demás. Después de escribirlo, lo repasa si realmente logras el objetivo comunicativo que quería. Yo quería convencer al lector de tal tema, de tal idea que yo tengo, ¿lo logré o no lo logré? Eso es la primera. Después, evaluar y corregir el escrito, comas mal puestas, puntos mal puestos, me faltó un acento, y finalmente volverlo a leer y No corregir escucho. conectores, si están bien, si le faltó un conector para que se entienda la relación de una idea con la otra. Entonces, fíjense todos los procesos que tiene la escritura. No es sentarse, que me digan, no es como si fuera una carrera de carros de autos que me están persiguiendo con un reloj para que termine. No, necesitas el proceso de pensar, escribir y revisar. Importante, esas tres cosas. No se trata, dice Casani, de acumular datos o de comprenderlos, sino de desarrollar procesos personales de redacción, aprender a buscar y ordenar ideas, a pensar en la audiencia, a releer y evaluar y revisar la prosa, y también se trata de establecer una relación estimulante y enriquecedora con la escritura, escribir para aprender, para pasarlo bien, sentirse a gusto. Eso lo siente el lector. No es lo mismo uno cuando lee un texto escrito casi que forzado por un estudiante, que un texto donde un estudiante quiere que te guste lo que escribió, lo hace con gusto, lo escribe con gusto, le pone corazón al texto. Eso se siente y eso repercute también obviamente en la nota. Es un texto que no solamente busca cumplir con la pauta, sino busca que sea bueno, que se disfrute al ser leído. Entonces eso es pensar en el otro, pensar en el lector. Obviamente ustedes en el colegio no les enseñaron esto, porque en el colegio te enseñan fundamentalmente a cumplir con la prosa mínima del escritor, porque cuando tú escribes una prueba, en el fondo tú solamente estás escribiendo para ti mismo y para tu profesor, pero no estás escribiendo para un público, pensando en que te puede leer mucha gente. En cambio ahora, a partir de ahora en la universidad, nosotros tenemos, sobre todo en una carrera como periodismo, nosotros tenemos siempre que hacer nuestro trabajo pensando, sobre todo los trabajos relacionados con los ramos periodísticos, pensando en la cantidad de lectores que pueden llegar a ellos, pensando en el público general. Entonces, es importante no solamente pensar en el tema, sino pensar en el cómo voy a llegar al lector para que sea un artículo entretenido, un artículo que convenza, esto que vamos a ver ahora, que es argumentación, que convenza, pero que además convenza porque está tan bien escrito que el lector quiere leerlo y disfruta haciéndolo. Ok. Vamos ahora específicamente con el tema de la argumentación. La argumentación, yo no sé si recuerdan, hace como unas 5 clases que nosotros hablábamos de los órdenes del discurso y hablábamos de narración, de descripción, de diálogo y de argumentación. Argumentación es el cuarto y hoy vamos específicamente a hablar de este. La argumentación es la práctica del discurso que tiene una función comunicativa que es buscar la adhesión del lector, es decir,
que el lector se convenza de las ideas que yo tengo, que el lector piense lo que yo pienso, que el lector se sorprenda y quiera y de alguna manera llegue a pensar igual que lo que yo pienso, o al menos que respete muchísimo mi argumentación y mi pensamiento, entonces mis ideas. Entonces es el arte de tener una idea y defender esa idea de la mejor manera posible, para convencer a los otros de que tu idea, tu posición sobre un tema es la mejor. Entonces, él se argumenta para convencer o para persuadir a la audiencia. Se usan estrategias de distintos tipos. Te pueden usar estrategias o argumentos dirigidos a la razón, a la racionalidad, o también a la emoción, al corazón. Piensen, por ejemplo, en los candidatos políticos, a presidente, por ejemplo. Los candidatos, cuando nos argumentan que ellos son el mejor candidato para ser presidente, utilizan dos tipos de argumentos. Por un lado, nos quieren seducir diciéndonos, hablándonos de cifras, por ejemplo. Entonces nos dicen, el gobierno anterior, no sé, ocupó tal porcentaje del patrimonio público o de los dineros públicos para educación, en cambio yo voy a utilizar el doble y eso va a servir para mejorar la educación. Ahí están argumentos para la razón, pero también nos exhibe su propio carisma, la manera de hablar, de pronto nos empieza a decir argumentos emotivos, diciéndonos, por ejemplo, es que yo tengo una magnífica relación con mi mujer, en cambio el candidato anterior era divorciado, y si uno tiene una buena familia, una familia sólida, va a ser un presidente más sólido. Argumentos emocionales, fíjense, solamente para llegar al receptor de una manera más hacia el corazón que hacia la razón, que hacia el cerebro. Entonces, estos dos tipos de argumentos se combinan muchas veces para justificar una idea o para posicionar la idea que queremos que el lector, convencer al lector de ella. ¿Qué caracteriza lo argumentativo? Cualquier tema controvertido, dudoso, problemático, que tiene más de una posición. Si nosotros decimos, por ejemplo, pensando en un ejemplo de la semana pasada del trabajo que hicimos de repaso, ¿qué es un tigre blanco? ¿Qué es un tigre blanco? La respuesta es absolutamente informativa. La respuesta a qué es un tigre blanco es, bueno, es un tigre que perdió la pigmentación, que es un poco más alto que el tigre naranjo, etc. Entonces es informativo. Por ejemplo, todos los materiales que están en los libros de colegio, donde nos dicen, por ejemplo, cuántos presidentes ha habido en Chile, o cómo, qué diferencia la suma de la resta. Así, todo esto que es informativo es otra cosa, no es argumentación, no es polémico. Es simplemente una información, dar una información que existe, ofrecerla de alguna manera más educativa posible. Las noticias del periódico igual. Busca es informar. En cambio, la argumentación toca temas que tienen más de una arista. Si nosotros nos vamos a lo del tigre blanco, algo argumentativo sería decir, los tigres y demás fieras deberían estar en un zoológico. Los zoológicos deberían existir. Y hay varias posiciones. Hay quien considera que el zoológico es una forma educativa de acceder a animales que no podrías tenerlo de una manera cercana. Hay personas que dicen que no, que los animales salvajes deben estar en las selvas y en los bosques, y cada uno justifica su posición con argumentos. Bueno, entonces la argumentación funciona en estos temas que tienen más de una posición. ¿Cómo abordarlo? El emisor debe tomar una posición al respecto, y más a ustedes que están empezando. Si yo
sobre ese mismo tema del tigre, de los animales en los zoológicos, si yo empiezo a decir, bueno, pero sí, pero no, yo creo que no debe, pero sí debe, ay no, mejor no. Entonces, ¿qué pasa? No convences al lector de nada, porque tú mismo no estás convencido de una posición. Entonces, lo ideal, sobre todo ustedes, para estos trabajos que tienen que hacer, es que tomen una posición específica, o a favor o en contra. Y así es mucho más fácil que todos los argumentos los apoyen en ese tema. Entonces, lo primero, ya vamos a ver, es tener una posición. El carácter de lo argumentativo es polémico, puede haber muchas posturas sobre el tema determinado, y el objetivo es provocar la adhesión, convencer al interlocutor de que acepte una idea determinada que yo tengo sobre un tema. ¿Cómo sería un esquema? Lo básico de una argumentación. Partimos de una premisa sería una especie de hipótesis, una tesis, en la cual yo tengo una posición, yo quiero demostrar que lo que yo digo sobre un tema es, de alguna manera, yo soy quien tengo la razón. Entonces, parto de la tesis, de esta premisa, sigo por algo que se llama teóricamente la ley de paso, que son los argumentos, que son todas aquellas ideas que respaldan mi postura. Y finalmente le doy al lector una conclusión de todo lo que argumenté. Piensen que en esto se parece un poco al método científico. El método científico, tú partes, no sé, los que vieron biología o algo así en el colegio, partes de hacer primero de una hipótesis, si los ratones se les inyecta tal, no sé, vitamina D, serán más grandes que aquellos que no se les inyecta. Esa es una hipótesis, la demuestro con pruebas científicas y concluyo sí o no. Bueno, esto es parecido, pero con ideas. Parto de una idea que es la idea que yo propongo. Propongo la idea, por ejemplo, que los animales no deben estar en zoológicos porque les hace daño. Después busco argumentos que tienen que ver con eso. Por ejemplo, puedo buscar argumentos de cuántos animales han muerto en zoológicos en los últimos años. Puedo buscar argumentos del efecto que produce en la gente, no sé, ver animales encerrados. Entonces busco distintos argumentos que respalden mi idea de por qué los animales no deben estar en zoológicos. Y finalmente concluyo con mi propuesta: mejor los animales están en su hábitat natural, y en el caso de haber un zoológico, este debe imitar la manera mayor posible el ambiente natural. Entonces, claro, aquí empiezo entonces una idea, argumentos y una conclusión. Luego de esto vamos a ir más adelante, más claro. Ahora quiero diferenciar bien lo que acabo de hablarles antes de la información o exposición de la argumentación. Son dos cosas distintas. La información, que es lo que les dije, que está, por ejemplo, en las noticias o en los libros de colegio, busca exponer o explicar algo para que la gente lo conozca. No estoy dando no estoy dando mis propias ideas, simplemente yo estoy tratando de buscar la mejor manera, o busco la mejor manera de explicarle a alguien algo. Le puedes, por ejemplo, explicarle a alguien qué es un zoológico. Bueno, un zoológico es un lugar donde se exhiben animales de distintas especies y busca que la gente los mire desde la distancia. Entonces estoy informando sobre el tema. Entonces una cosa es informar y otra distinta es argumentar. Cuando uno argumenta, uno defiende una idea específica, un punto de vista, una opinión de un tema determinado. Pero sabemos que hay opiniones distintas. Fíjense que en información yo simplemente, como de alguna manera traduzco
algo, una realidad. En cambio, la argumentación doy mi punto de vista y ese punto de vista trato de demostrar que es el mejor, de decir lo que yo pienso sobre un tema es de lo que tú te tienes que convencer como lector. Vamos a ver un ejemplo. Este ejemplo que tiene que ver con el tema actual, los coronavirus. Una exposición o una información sería, los coronavirus son una extensa familia de virus que puede enfermedades tanto en animales como en humanos. En los humanos se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde un resfriado hasta enfermedades más graves. Fíjense que es simplemente una explicación muy fría de qué son los coronavirus. Es una explicación, es una información, es casi como educativo. La argumentación, en cambio, yo busco una arista, un tema polémico sobre el mismo tema del coronavirus que yo voy a debatir. En este caso, tomo lo que ha pasado en Brasil y esto no lo dije yo, ninguna de estas cosas son mías. Esto es una opinión que salió en CNN y esto es en una página web. La argumentación es la siguiente: el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, es el culpable de la expansión de la pandemia del coronavirus en ese país, pues no supo manejar la situación. Fíjense que aquí se está planteando una idea. Alguien que piensa que el culpable de que haya tantos casos de coronavirus en Brasil es el presidente. Eso es una idea solo. Ahora esa idea tenemos que respaldarla con argumentos, con cosas que demuestren que eso es así. Este mandatario, eso dice la persona, ha sido negligente e incluso se ha burlado del virus. Él dijo, quien no quiera trabajar, que se quede en su casa, y así dejó a los ciudadanos desprotegidos a su suerte, como si fuera un simple observador de la realidad y no un presidente cuya responsabilidad es comandar el país. Fíjense cómo acá busca una cita al presidente y expresa que a través de esa cita lo que hizo el presidente es dejar a la gente demasiado a su libre albedrío y así, pues como de alguna manera las abandonó, perdió responsabilidad de dirigir al país. Y acá da otro argumento, que es los resultados de la falta de política se demuestran en la forma exorbitante que han crecido los casos. Acá da un argumento relacionado con, digamos, el volumen, o podía haber dicho muy bien el porcentaje, una cifra de casos, y eso le hubiera dado más respaldo a su argumentación. Pero y ya vamos a ver eso. Pero ahí vemos que la diferencia de ambos, aquí hay en la exposición hay simplemente una información de que es coronavirus, acá hay una argumentación de alguien que dice, en Brasil fue culpa del presidente. Allá, fíjense, acá no hay otra, o así, no hay una controversia. Los coronavirus son una familia de virus, así es una información. En cambio aquí puede haber alguien que diga, mentira, no es el presidente el culpable, no sé, otra cosa, es que la gente ya estaba enferma antes, o es que hay mucha desnutrición en el país, así no sé, cualquier cosa, pero puede haber otras posiciones distintas a eso. Alguien puede salir, este artículo contra Bolsonaro, puede salir un artículo a favor de Bolsonaro, ejemplificando o demostrando que él hizo muy buenas acciones en ese país, en el caso sanitario por el coronavirus. Entonces, fíjense cómo es distinto. Ahora vamos con la estructura básica de un artículo de opinión, de una argumentación. Esto no quiere decir que todos los artículos de opinión se escriban así. Este es como el esqueleto básico. Y yo necesito, como solo vamos a tener una clase para esto, que ustedes aprendan la estructura básica. Después, más adelante, cuando ustedes vean otros cursos, van a modificar esta estructura, pero me interesa que conozcan el esqueleto básico. Entonces, Profe, dígame. ¿Le puedo hacer una pregunta? Dígame. No necesariamente un texto argumentativo no se escribe en primera persona, ¿cierto? Porque al ser mi opinión, yo tengo que decir como yo pienso, yo opino, o puedo hacerlo como en tercera persona. Se puede hacer en tercera o en primera.
Ah, Fíjense ya, que no, no aquí, tiene que ser en primera no, necesariamente. no necesaria. Fíjense que aquí no, yo podría decir, yo pienso que el presidente podría ser así, lo que pasa es que ahí podría parecer, hay que escribirlo redaccionalmente de otra manera para que no parezca la respuesta a un examen, a una prueba. Esto yo lo podría escribir en primera persona, marcándose, el presidente de Brasil, según mi opinión, es el culpable de la expansión. Yo puedo escribirlo así, o puedo escribirlo como se escribe aquí, que donde el narrador o el autor no se manifiesta digamos, como responsable de estas ideas. Ustedes ahí pueden elegir digamos, la forma de escritura con los que más se sientan más identificados. Profe, entonces el escritor puede como afirmar simplemente, aunque sea una opinión de él o una teoría de él, yo puedo decir, es culpa del presidente, aunque solo sea una teoría, lo puedo Esa es tu afirmar. teoría, eso es tu tesis. Ahora tienes que demostrarlo. No es que tú pones cualquier cosa a lo loco y ya. No es que yo digo, los coronavirus son de Marte y lo dejo así. Eso no es argumentar. Claro, Argumentar es los coronavirus son de Marte porque tal cosa, porque yo leí esto, porque las cifras indican esto, porque ha sucedido tal cosa. Así siempre hay que buscar los argumentos. Eso lo vamos a ver ahora. Ya van a ver. Empezamos con la estructura básica. La estructura básica es tesis, es mi hipótesis, digamos, la idea que yo quiero posesionar al lector. Por eso es que la tenemos que tener muy clara primero. Tenemos que tener muy claro, los zoológicos deben existir o los zoológicos no deben existir. Teniendo clara la tesis, todo lo demás es más fácil de conseguir. Después de la tesis, ¿qué argumentos, qué ideas van a sostener o qué informaciones o qué, ya van a ver qué otro tipo de herramientas van a ayudarme a que mi tesis se crea, la gente se convenza de mi tesis? Y finalmente voy a concluir. Ya ustedes van a ver los ejemplos, pero vamos a empezar a seguir con la teoría. La tesis en principio es una afirmación que expresa mi posición frente a un tema. Es la postura, es la columna vertebral, porque es lo que yo quiero que el lector, con todos los argumentos que voy a ocupar durante el texto, son todos para reforzar esa tesis. Por eso es que debe ser una tesis y no volverse loco con miles de tesis. Una tesis y los argumentos son todos para reforzar la tesis. Los argumentos son las ideas que van a reforzar esa tesis, pueden ser objetivos, fríos, como los datos, las cifras, ya los vamos a ver ahora, o subjetivos que tienen más que ver con argumentos más emocionales. Cuando nosotros hablábamos, por ejemplo, del candidato, un candidato busca convencer a la audiencia de que él es el mejor presidente. Fíjense, ya tiene su idea central, lo que él busca. Él no puede estar buscando otras cosas, así él no puede estar buscando a la vez que la audiencia crea que él es, no sé, que él podría también ser el mejor director de la ONU. Porque entonces necesitaría argumentos distintos. ¿Sí? Por eso es que, y eso pasa también, por ejemplo, con la publicidad. La publicidad siempre, como nos busca convencer de algo, tiene que tener muy claro qué quiere, de qué nos quiere convencer. Y después busca todos los argumentos, que en el caso de la publicidad casi siempre tienen que ver con argumentos más subjetivos, pero buscan los argumentos para convencernos de algo. Y finalmente hay una conclusión. Se concluye, ya vamos a ver más adelante la manera en cómo uno concluye. La conclusión en la tesis es de alguna manera, es una hipótesis, porque tú no has demostrado nada. Tú no lo has demostrado a nadie. Yo pienso que los zoológicos no deberían existir. Lo estoy diciendo así. Ustedes no saben por qué yo pienso eso.
una vez que yo lanzo los argumentos de las razones por las que no deben existir, la conclusión sería mostrar, decir algo de alguna manera ya, que ya la gente se convenció de las razones, es decir, definitivamente los zoológicos no deberían existir, los animales deben ser libres siempre. Y ahí estoy como cerrando mi texto. Vamos a ver los tipos de argumentos, es decir, toda la variedad de argumentos que nosotros podemos ocupar, sobre todo para no ser repetitivos, porque gran parte de los errores que les pasa a los estudiantes con este tipo de textos es que tienen un solo argumento y lo repiten con palabras distintas. Y esa no es la idea. La idea es variar los argumentos. Y ya vamos a ver ejemplos también. Y esto se los voy a explicar ahora mejor con ejemplos. Los primeros tipos de argumentos son basados en datos, hechos, cifras. Pónganse lo que les dije. Si la tesis es los animales en los zoológicos, podemos buscar en el mismo internet, preferible en datos de organismos internacionales, de fuentes serias. Por ejemplo, cuántos animales han muerto por zoológicos, cuáles son las principales enfermedades que les ocurren en los zoológicos. Entonces, estamos ocupando datos de cifras, o de datos y hechos. Otro tipo de argumentos son los que basados en causas y en efectos, es decir, de acuerdo al tema, qué efecto puede tener el tema futuro. Ya eso lo vamos a ver con el ejemplo. Igual las definiciones particulares de conceptos, sobre todo cuando hay conceptos que pueden tener varias acepciones, que cada quien puede tener la manera digamos, de pensar sobre ese tema, y muchas veces la manera en cómo tú defines algo puede hacer que eso algo cambie. Les voy a poner un ejemplo con algo que para ustedes sé que es importante, que es todo el tema del estallido social del 18 de octubre del año pasado. Si yo tengo que hacer un texto argumentativo con eso, yo puedo tener una tesis, no sé, cualquier tesis que tenga que ver con eso, pero yo para convencer a una audiencia que esté en contra del estallido social, como ya la palabra está tan, de alguna manera, tiene como mala, entre comillas, reputación entre algunos sectores, yo puedo decir, para mí, estallido social, mi concepto de estallido social, el que estoy manejando en este artículo, es que estallido social significa que la población entera se rebeló de un montón, de una situación que ya no aguantaba más. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy como definiendo. Es como para que no te equivoques. Piensen, por ejemplo, que yo esté haciendo un texto donde esté argumentando sobre democracia. Sobre democracia hay muchas definiciones. Yo puedo decir, yo ocupo para mí, para este texto, para este trabajo, la definición de democracia que me interesa es aquella que dice que democracia es igualdad de oportunidades para toda la población. Entonces ahí estás dando una definición en función de lo que quieres argumentar. Tercero son las comparaciones, comparar con otros países, con otras épocas, con otras situaciones, basados en ejemplos, basados en figuras, lo que dicen figuras más importantes que yo, figuras de autoridad, gente, por ejemplo, no sé, expertos en el área. Entonces para eso puedo, no sé, ocupar una cita de un libro, de un famoso, o alguna entrevista que le hicieron a la persona en un periódico, y ahí demuestro, pónganse, estoy hablando de los zoológicos, de que los zoológicos no deben existir, y digo, dijo el biólogo Pedro Pérez, 2 puntos, los animales son libres, entre comillas. Entonces ahí estoy indicando, hay una persona de autoridad que también respalda mi misma postura.
basados en la historia, cuando nosotros ocupo hechos históricos basados en valores, valores universales. Ya lo vamos a ver con el ejemplo mejor, en las emociones, que son estos argumentos que no son racionales, sino son más para que la gente, no sé, se siente identificada con una emoción, más generalizaciones, que también tienen mucho que ver con el tema de los valores. Ahora lo vemos en el ejemplo, y en responder a contraargumentos, porque muchas veces nosotros necesitamos poner al enemigo, al que piensa distinto, ponerlo dentro del texto, como para decirlo, no, yo sé que sí hay gente que defiende los zoológicos, pero estas personas que defienden el zoológico, y con motivos educativos, yo les digo que si es por motivos educativos, la gente puede ver videos de animales, no necesita verlos encerrados. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Estoy respondiendo contraargumentos. A los que piensan distinto a mí, les estoy respondiendo dentro del texto. Este tipo de argumentación es una argumentación que funciona muy bien, porque estás poniendo al otro dentro de tu terreno. No lo estás obviando. Ok, vamos para ver todos estos ejemplos de argumentos con un ejemplo de tesis. Esta es una tesis, por ejemplo, alguien puede decir, la apertura de Chile a la migración trae muchos beneficios a esta nación. Esta es una tesis de alguien que considera que la migración es positiva para Chile. Puede haber alguien con una tesis contraria que diga la apertura de Chile a la migración es negativa. Entonces, fíjense cómo es una tesis argumentativa porque tiene más de una postura. Si yo dijera, 1 millón de extranjeros han llegado a Chile en los últimos años, no es argumentativa, es informativa. Entonces, acá esto es tesis porque tesis argumentativa porque tiene varias aristas, porque además yo busco convencer a alguien de esta idea que estoy postulando. Ok, algunos tipos de argumentos con los que yo puedo defender esta tesis. La apertura de Chile a la migración es positiva. De cifras, aún la población migrante de Chile es de apenas 2,7%, un porcentaje menor al promedio a nivel mundial, que es 3,2%. En este argumento, que es un argumento de hace tiempo, no es un argumento de ahora, esto ha cambiado, la persona podría decir, estoy argumentando que aún Chile debería asumir más a migrantes para cumplir la cuota que los organismos internacionales expresan que debería tener todos los países. De causa-efecto, quiere decir, por ejemplo, a mayor migración, mayor diversidad cultural. Estoy diciendo, si hay más migrantes, hay más diversidad de culturas. Entonces, causa, efecto es la mayor diversidad cultural. De definición, acá estoy dando un concepto positivo de migración, diciendo cuando estoy hablando de migración, hablo de multiculturalidad, hablo de aprendizaje, estoy, digamos, poniendo la palabra migración en una locución positiva. De comparación, diciendo el Chile actual es muy diferente al de hace 10 años, acá estoy comparando con el pasado del país, pero yo podría comparar a Chile con Argentina, a Chile con Estados Unidos, por ejemplo, es una buena comparación porque es un país donde la migración ha hecho muchas cosas, de alguna manera ha cambiado culturalmente al país. Entonces, bueno, estamos argumentando, comparando. De ejemplificar, dígame. Entonces, mi tesis como que va a tener más de una postura, pero yo puedo dar argumentos informativos para convencer al lector. La tesis tiene una postura, y esa postura tú vas a buscar distintos tipos de argumentos, depende, no todos son informativos. No todos son informativos, hay argumentos de tipo filosófico, por ejemplo, y hay argumentos de tipo emocional, pero sí, puede haber argumentos informativos, hay de distintos tipos, como el que los estamos viendo. Claro, porque el de cifras sería informativo. Sí, el de cifras sería informativo.
Mm. de ejemplificación, por ejemplo. Podemos buscar historias que ratifiquen positivamente esa idea que yo quiero implementar, que yo quiero que la gente crea que la migración es positiva. Puedo buscar historias de migración positivas. Acá hay un ejemplo que se podría ocupar, que es una escuela de Santiago Centro que tiene niños de distintas nacionalidades y que en esa escuela se ha demostrado que hay menos bullying, que hay más comprensión por el otro, que los niños están aprendiendo de las diferencias. O puede ocupar un caso particular, ¿no? Aquí el caso de un migrante haitiano que era médico, pero que ahora trabaja limpiando, pero igual quiere ayudar y va a hacer prosperar al país. Es decir, estoy buscando ejemplos que den cuenta. Si en el caso del zoológico, yo podría buscar el ejemplo de un zoológico específico para indicar todas las cosas negativas que ese zoológico tiene y que ratifican que los zoológicos son malos. De autoridad, yo entonces puedo buscarme lo que piensa alguien más famoso que yo sobre el tema. Aquí, por ejemplo, está la escritora Isabel Allende, que dice: un inmigrante mira el futuro dispuesto a aprovechar las oportunidades a su alcance. Fíjense que si yo, por ejemplo, pongo la historia de Juan, este Juan, que es un migrante, médico que trabajaba limpiando, y después pongo la cita de esta escritora, refuerza mi tesis. De historia, nosotros podemos comparar, por ejemplo, con siglos pasados, como en otras partes del mundo, o en el mundo en general, muchos países se forjaron o crecieron o nacieron incluso gracias a los migrantes, de valores. Me voy a valores, no me voy solo al tema migrante, sino busco un valor más universal. Por ejemplo, como creo en la igualdad del ser humano, creo que toda persona tiene derecho a tener las mismas condiciones en el país que decida vivir, por ejemplo. De emociones, esto sí es ya más personal. Alguien podría decir: nada me hace más feliz que la diversidad, porque me emociona saber que todos somos diferentes. Así puede haber un argumento que tiene que ver, o nada me emociona más porque yo soy de origen variado y mi padre, no sé, es africano y mi madre europea, pero tengo un abuelo japonés. Entonces, claro, a través de algo más emotivo también ocupo ese argumento para convencer. Generalizaciones que también se parecen mucho a los valores. Yo, por ejemplo, puedo generalizar diciendo todos los humanos son iguales, entonces no veo por qué poder distinguir a una persona extranjera de una persona nacida en un país. Y los contraargumentos es a pensar: oye, ¿qué piensa la gente que piensa negativamente de los migrantes? Dicen que son delincuentes y que hacen daño a los países. Entonces yo puedo decir: si usted cree que los extranjeros son delincuentes, está equivocado, porque la mayoría de los que llegan a Chile son profesionales. Y ahí puedo ocupar también una cifra para apoyar ese contraargumento. Entonces fíjense cómo los distintos tipos de argumentos pueden cooperar entre sí. Lo importante es que ustedes sepan que existe toda esta variedad. Así, no que los van a ocupar todos, a lo mejor, porque ustedes tienen que ocupar 3 argumentos solo en un texto, 3 o 4 argumentos. Pero saber que no es que voy a ocupar todo mi texto con puras cifras. O solamente voy a decir: a mayor migración, mayor diversidad cultural, porque todos somos diversos, porque la cultura es importante, porque ser distintos es mejor que ser todos iguales. ¿Qué está pasando ahí? Estoy diciendo lo mismo en todas las oraciones. Entonces saber: yo puedo decir esto en una oración, pero esto lo puedo ejemplificar, por ejemplo. O esto lo puedo comparar con otro país. ¿Vieron cómo vamos mezclando los tipos de argumentos para tener una sólida base para convencer al otro? Fíjense lo que hizo alguien con este ejemplo, con este mismo tema.
esta persona, y les voy a pedir que después que lo lean me digan cuál consideran que es la tesis y cuáles consideran que son los argumentos de la tesis. Chile crece con otros. Sabemos que en los últimos años Chile se ha llenado de migrantes que decidieron hacer vida en este país. Eso sin duda es positivo para esta nación. A mayor migración habrá más diversidad cultural, es decir, una apertura mayor al mundo. Bien podríamos comparar al Chile actual con Estados Unidos, un país que se ha forjado gracias al trabajo de gente de todas partes. A mí, por ejemplo, me encanta ir a Santiago Centro porque tal cual como si estuviera en Nueva York, puedo escuchar diversos acentos y probar comida de muchas partes. Asimismo, las cifras del Departamento de Extranjería señalan que 31% de los migrantes que vienen tienen títulos universitarios y 42% de educación media, lo que refleja que poseen buen nivel cultural, educativo. Asimismo, una encuesta de Key Clothing demostró que 95% de las empresas chilenas está satisfecha con los extranjeros contratados. Un país se desarrolla no solo con el esfuerzo de los locales, sino también con el aporte que puedan hacer otros que decidan convertirlo en su patria. Chile crece con todos. A ver, ¿cuál es la tesis de este artículo? Alguien que me la diga. A mayor migración habrá más diversidad cultural. Yo creo que es que lleguen migrantes a Chile es positivo para esta nación. Ajá. Fíjense que está en la primera línea y esto es lo que yo quiero demostrar. Fíjense que no, lo que se quiere mostrar no es diversidad cultural porque los argumentos no tienen que ver con Esos son argumentos. Ese es uno de los argumentos, muy bien. Fíjense que en la primera línea empiezo con una introducción al tema para que la gente sepa de qué se está hablando. Sabemos que en los últimos años Chile se ha llenado de inmigrantes que hicieron hacer vida en ese país. Eso no es un argumento, eso es una introducción al tema. Y después dice el autor, sin duda es positivo para esta nación. Está dando su posición. Está diciendo es positivo. Ahora empieza a argumentar. Este primer argumento, ¿qué sería? Mayor migración, más diversidad cultural. Es decir, una apertura mayor al mundo. ¿Qué sería esto de este tipo de argumentos? De hecho, de cifras, definición. De causa. ¿Cómo? De definición. Perdón. Más que eso, tenía que ser una causa-efecto, a más migración, más diversidad cultural. Fíjense que no estoy diciendo migración es sinónimo de diversidad cultural, sino estoy diciendo el efecto. Igual, a ver, ustedes yo no les voy a preguntar qué tipo de argumentos estás usando. Eso es para que ustedes lo sepan, ¿no? A mayor migración va a haber más, a futuro el efecto que hay más diversidad cultural. Y bien podríamos comparar al Chile actual con Estados Unidos, un país, ¿eso qué tipo de argumento sería? ¿Qué está haciendo la persona? Comparando, ¿no? Está comparando a Chile con Estados Unidos. Y esto, a mí, por ejemplo, me encanta ir a Santiago Centro porque es como si estuviera en Nueva York y puedo escuchar diversos acentos. ¿Qué les parece? ¿Qué tipo de argumento creen que es ese? ¿No siente que es como emotivo, como mío, como muy personal? Entonces este es un argumento más emotivo, que no se va a ocupar en todo el texto, porque si no, no convences a nadie. Estoy ocupándolo como refuerzo al anterior. Y esto, las cifras del Departamento de Extranjería señalan 31%. Acá hay un montón de datos que tienen que ver con cifras. Pero fíjense, con cifras y también con autoridad. No es que me estoy inventando las cifras, es que las cifras las dice un organismo importante en el país, que es el Departamento de Extranjería. Entonces es importante que cuando ustedes ocupen cifras para reforzar su argumento, busquen de dónde es la fuente de esas cifras, porque eso le da mucha más fuerza a su texto. Eso es importante. Acá hay otro argumento también de cifras y finalmente, fíjense, una conclusión en la cual
la persona concluye que no solamente los nacionales o los nacidos de un país son importantes para el crecimiento de este, sino también los otros. En el fondo dice que todos son importantes para un país. Ese sería un primer ejemplo de este artículo. Fíjense este tipo de título. Este es un título que en el fondo está resumiendo el tema, pero de una manera, si se quiere, poética, si literaria, si busco, no ocupa el tema, de alguna manera la tesis directamente, sino la transforma en un título literario. Igual ya van a ver otro ejemplo en el cual el título es mucho más, si se quiere, ensayístico y es como más directo. Ustedes pueden ocupar cualquiera de los dos. Lo que no pueden ocupar es un título que diga Chile solo, porque un título que diga Chile no dice nada con respecto al tema. El título tiene que de alguna manera abordar o hacernos dar cuenta de qué es lo que ustedes están hablando, van a hablar dentro del texto. Importante, y para eso viene el segundo ejemplo. Para argumentar, lo ideal es hacer antes un esquema, que ustedes hagan un esquema en sus cuadernos o en su computadora, en la cual ustedes escriban tesis que quiero defender y cuáles argumentos voy a ocupar. La tesis es su idea principal y los argumentos son estas ideas secundarias que le van a dar fuerza. Por ejemplo, este es el segundo texto que vamos a revisar. En este texto, una persona hace un análisis de que su idea que quiere expresar es que en Venezuela, en educación, la gratuidad no es sinónimo de calidad, y eso se demuestra en Venezuela. Entonces, esta persona venezolana tomó esta tesis para demostrar que aunque en Venezuela hay gratuidad, esa gratuidad no es sinónimo de calidad en educación. Para ello, esta persona pensó primero, ¿qué ideas me sirven para demostrar esto? Que en los colegios hay mala formación de los estudiantes y tengo que buscar una cifra que demuestre eso. La tengo que buscar en internet, pues. Un ejemplo de un estudiante puede ser bueno. Puedo explicar que hay también otros gastos, que no solamente es la matrícula. Puedo buscarme una cita de alguien que refuerce lo que yo estoy diciendo y finalmente, bueno, concluyo. Entonces, ¿qué hago? Si yo tengo este esquema es mucho más fácil que si me pongo a escribir a lo loco, porque así sé primero que tengo que buscar para reforzar mi idea. Tengo que buscar acá una cifra, la busco en internet, tengo que buscar una cita. Generalmente uno a lo mejor se acuerda de algo que leyó, a lo mejor en una entrevista que leyó el periódico, o algún libro que uno leyó en el colegio. Entonces tratar de buscar quién es ese autor y citarlo. Importante, y ahorita vamos a ver que cuando uno ocupa citas, ustedes no pueden tomar un texto de internet y pegarlo ahí como argumento. Si ustedes van a ocupar una cita de alguien, tienen que entrecomillarlo e indicar quién dijo eso. Eso no se puede hacer, y si se hace de esta manera, que son unas cifras, lo pueden escribir con sus propias palabras, obviamente, pero tienen que citar de dónde sacaron la información. Pero citarlo no como si fuera un trabajo académico donde se ocupaba con, qué sé yo, que seguramente lo tuvieron que hacer en el colegio, con autor, libro, año, número de páginas. No. En los artículos de opinión, simplemente haciendo una cita, entre comillas, y el nombre de la persona que dijo eso o que escribió eso, ya con eso está bien para un artículo de opinión de prensa, que es lo que ustedes van a hacer. Ok, miren esta. En esta el título es un título, como les dije, mucho más ensayístico, mucho más directo, no es un título poético, pero ocupa o resume de alguna manera cuál es el tema y cuál es la posición. La gratuidad no garantiza calidad en Venezuela. Pero podríamos hacer algo
más, de alguna manera más poético. Venezuela, no sé, educación gratis pero pobre. Y entonces la hago más, de alguna manera, no tan como no tan ensayística, que sean como más divertida, que llame más la atención del lector. Entonces, en Venezuela es posible estudiar sin pagar desde el preescolar hasta la universidad, lo que nuevamente les voy a pedir que me digan dónde ven la tesis y qué argumentos encontraron. En Venezuela es posible estudiar sin pagar desde el preescolar hasta la universidad, sin embargo, gratuidad no es sinónimo de calidad y eso se demuestra en ese país. La mayoría de los jóvenes que estudian en primaria y secundaria en instituciones públicas tienen muy mala formación, la cual les impide un buen desempeño en la educación superior. 6 de cada 10 alumnos de colegio público fracasan en el primer año de universidad. Fue el caso de Luis Martínez, que no pudo aprobar ni un solo ramo en su primer semestre de ingeniería. El problema es que esto produce una gran desigualdad entre los jóvenes y quienes reciben buena instrucción en los colegios privados. Además, que no paguen matrícula no significa que no estén haciendo otro tipo de gastos, a veces más onerosos, como los libros, útiles escolares, uniformes, etc. Eso significa que la educación en realidad no es completamente gratis. Es decir, los sectores vulnerables siguen teniendo dificultades para el acceso. Bien lo dijo el sociólogo Juan Pérez, los pobres son siempre los más afectados. Por eso la gratuidad no es la solución única para lograr el acceso universal a la educación, debe estar acompañada de otras políticas públicas que garanticen la igualdad de oportunidades. Fíjense entonces cómo en este texto hay, de esta persona, entonces arranca con una tesis, continúa con varios argumentos para respaldarla y finalmente la persona no solamente hace una conclusión, sino como hace de alguna manera una propuesta. Entonces, ¿cuál sería la tesis? Aquí en el primer párrafo. Que la gratuidad no es sinónimo de calidad en la educación y en Venezuela. Esa en Venezuela. Eso sería la tesis. Fíjense que la tesis está aquí y acá hay una abreboca para explicarle a la gente, porque la gente no tiene por qué saber eso, explicarle en una línea lo que sucede y que yo Luisa va a argumentar sobre en Venezuela es posible estudiar esto de la gratuidad porque en Venezuela es posible estudiar sin pagar. Primero informa del caso para que la gente sepa y después da su posición, su postura. Ahora bien, esa postura, ¿cómo la refuerza? La refuerza primero con esta frase donde dice la mayoría de los jóvenes que estudian primaria y secundaria en instituciones públicas tienen muy mala formación, la cual les impide un buen desempeño en la educación superior. ¿Eso es generalizar? Puede ser generalizar, sí, pero porque generalizar sería más, la educación es la base de la sociedad, es más general, no es específica de una sociedad. Aquí más bien sería el efecto. La mayoría de los jóvenes que estudian en instituciones públicas tienen muy mala formación que tienen tal efecto. Les impide un buen desempeño en la educación superior. Y esto que dice aquí lo refuerza la persona con una cifra, ¿no? Esta cifra, preferiblemente, esta persona no lo hace, pero esta cifra debería tener el organismo, porque eso le da más credibilidad. Si yo digo, según el Ministerio de Educación, 6 de cada 10 alumnos, o según la UNESCO, 6 de cada 10 alumnos, fíjense que le da mucha más fuerza al argumento. Y esto que sigue, que sería el problema de Luis Martínez, el caso de Luis Martínez, un ejemplo, ¿no? Entonces ejemplificamos con la historia de una persona que podría incluso hablarse un poquito más de ella y sirve para mostrar que ese chico que estudió en colegio público es un ejemplo de alguien que no estaba preparado y no pudo hacer de alguna manera bien su primer año en la universidad.
Entonces, fíjense, el problema es que esto produce una gran desigualdad entre estos jóvenes y quienes reciben buena instrucción en los colegios privados. ¿Eso qué sería? ¿Qué está haciendo la autora? Está comparando. Causa-efecto, ¿no? No, Casi. está comparando que ellos, en comparación con los colegios privados, están distintos, están desiguales. Entonces, bueno, eso es igual para que lo revisen nuevamente después cuando vean, cuando tengan este PPT a mano. Estamos comparando dos realidades, la realidad de los chicos de colegios públicos y privados. Además, que no paguen matrícula no significa que no estén haciendo otro tipo de gastos, a veces más onerosos, como los útiles, etcétera. En realidad no es completamente gratis. ¿Qué está haciendo la persona un poco aquí? Está dando ejemplos. De alguna manera da un ejemplo y también de otra manera le está diciendo, está contrarrestando a lo que dicen que es completamente gratis. Está contraargumentando, está diciendo mentira, no es completamente gratis, porque la gente tiene que pagar otras cosas. Incluso ahí podría ejemplificar, por ejemplo, si estudian arquitectura, los gastos son imposibles para alguna familia pobre. Está ejemplificando y a la vez contrarrestando a aquellos que dicen que es gratis completamente porque no considera que no lo es. Y finalmente en este párrafo, fíjense acá la cita. Y la cita sirve para decir que eso no lo digo yo solo, sino que lo dice esta otra persona que tiene de alguna manera, es más experta en el tema que yo. Entonces, fíjense la variedad de tipos de argumentos que hay. Hay un argumento aquí, principio, de causa-efecto, hay un argumento aquí que sigue de cifras, hay un argumento aquí que sigue de ejemplo, hay un argumento aquí que sirve de comparación. Eso es lo que ustedes tienen que variar y pensar, pero tienen que escribirlo de esta manera, que es importante, que es redactándolo, organizando los argumentos de modo que tenga relación el argumento que va primero con el que sigue. Aquí, por ejemplo, 6 de cada 10 alumnos de colegio público fracasan en el primer año de universidad. Muy bien queda este ejemplo. Fue el caso de Luis Martínez. Estamos diciendo, es uno de los que está en la situación anterior. Entonces, ambos argumentos coinciden, que quedan bien. No es lanzar cosas desordenadamente. Los argumentos también tienen que ir con con un sentido, el sentido de que yo voy a convencer al otro de mis ideas. Esto muy bien. Profe, Ajá. entonces yo puedo poner cifras, pero no es necesario que ponga como según la institución tanto, 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 me indican las cifras tanto, 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 sino que solo pongo las cifras. No, lo contrario dije, lo que dije es que esta persona, el error de este texto es que esta persona no puso de dónde sacó esas cifras, porque no convences a nadie solamente diciendo la cifra. Lo ideal es que esa cifra salga de un estudio, salga de una investigación, de la prensa. Ustedes muy bien pueden decir, según el diario El Mercurio, o según reseña en el diario El Mercurio, 6 de cada 10 alumnos, porque ahí está atribuyéndole a que eso no es que lo estoy inventando. La argumentación no es invención, la argumentación debe tener bases sólidas, por eso es que uno busca, por ejemplo, que respalden tus argumentos a alguien que sepa más que tú, que respalde tus argumentos, historia o hechos que hayan pasado, comparando países o comparando épocas, así hay que buscar distintas hay cuestiones que me sirvan para reforzar la idea que yo quiero plasmar,
para convencer. Así, mi objetivo es convencer. Y para convencer, pues no basta con que yo diga que yo piense que en Venezuela la educación es mala o buena. No importa, no es solo lo que yo piense, es como yo te convenzo de que lo que yo pienso es lo verdadero. Tengo que buscar argumentos más sólidos para esta idea que yo estoy proponiendo. La idea es mucho más, de alguna manera, intangible porque yo no la he demostrado. Acá no se ha demostrado nada. Si yo digo la educación, en educación la gratuidad no es sinónimo de calidad, no lo he demostrado. Para demostrarlo yo tengo que buscar estos distintos tipos de ideas secundarias que refuercen. Y las ideas, los tipos de argumentos, como vimos, pueden ser de todos estos tipos. Hay variedad de ellos. Les voy, no sé si alguien tiene alguna pregunta adicional sobre esto para decirles de qué va el trabajo y hablarles finalmente un poquito del examen, pero me interesa sobre todo el trabajo de hoy. Yo les voy a mandar igual este PPT nada más termine la clase para que puedan ir trabajando. Bueno, vamos con el trabajo. Igual me pueden seguir haciendo preguntas a partir del trabajo. Hacer un artículo de opinión. Imagínense que lo están haciendo para un medio universitario, que lo están haciendo para la página web de la universidad o para un periódico de la universidad. Es decir, su público son otros chicos como ustedes, a los que ustedes quieren convencer del tema alguno de los temas que les propongo. Lo van a hacer en 20, 25 líneas. Recuerden no hacer un solo párrafo, pueden ocupar 3 o 4 párrafos. No un bloque, hacerlo así, ¿ven? O aquí hay un párrafo, un segundo párrafo, un tercer párrafo, un cuarto párrafo, todos son un mismo texto de opinión. Eso es lo que se busca. El artículo debe cumplir con la estructura de la argumentación, tesis, argumentos, conclusión. Pueden ver más o menos esta forma, es más o menos lo que, digamos, ustedes tienen que hacer estructuralmente. Y como siempre van a guardar el documento con su apellido, el sección y el número de trabajo. Me lo mandan antes del miércoles a las 18 horas. Yo sí les pido que los que puedan mandar hoy, manden hoy. Esto es un texto que se puede hacer rápido. ¿Y por qué les pido eso? Porque el examen es el 13. Si todo el mundo me manda el miércoles, yo no voy a poder corregir todos los trabajos antes del 13. Y la idea es que todos tengan la oportunidad de que sus trabajos estén corregidos y puedan ver los errores y los aciertos que tuvieron. Estos son los dos temas. Ustedes pueden elegir un tema y una postura. Así. Ustedes escogen, dicen, me gusta más este tema de la pandemia o me gusta más el tema del lenguaje inclusivo. Una vez elegido el tema, ustedes pueden decir, estas son las dos tesis que ustedes pueden argumentar. El gobierno chileno ha manejado de manera eficaz la pandemia del coronavirus o el gobierno chileno no ha manejado bien la pandemia del coronavirus. Entonces, ustedes eligen, y no es que van a escribir esta misma frase en el primer párrafo, ustedes lo redactan con sus propias palabras, pero lo importante es que ustedes asumen una de estas posiciones. Incluso alguien las puede asumir más específicas. Alguien puede decir, el gobierno chileno no ha manejado comunicacionalmente bien la pandemia del coronavirus y solamente se dedica a la parte de cómo ha transmitido el gobierno la información, si lo ha transmitido bien o mal, por ejemplo. Pero el tema es el tema no es que voy a hacer un artículo sobre la pandemia y el estallido social, dos situaciones que tienen a Chile en crisis. No, porque es otro tema. Ese tema no se les pidió. Entonces el tema es el manejo de la pandemia por parte del gobierno en Chile, si lo ha manejado de manera eficaz o lo ha manejado bien o lo ha manejado mal.
políticamente. Ese es un tema. Si no les gusta pueden trabajar el tema del lenguaje inclusivo. Tienen primero, los que no sepan bien sobre ese tema, deberían leer antes del mismo, para que no vayan a escribir algo que no es. El lenguaje inclusivo no tiene, alguien puede opinar que el lenguaje inclusivo es importante para la sociedad, tiene una utilidad o no tiene una utilidad. Alguien puede decir el lenguaje inclusivo es valioso para la sociedad, alguien puede decir lo contrario. El lenguaje inclusivo no tiene ninguna utilidad para la sociedad, no logra equidad entre las personas sexodiversas, no ayuda a mejorar, digamos, la visibilidad de las mujeres en la sociedad. Alguien puede pensar eso, puede pensar lo contrario, decir el lenguaje inclusivo es valioso porque mejora la visibilidad de la mujer o de los grupos minoritarios, etc. Primero investiguen pues de qué estamos hablando acá y tomen alguna de esas dos posiciones. Eso es los temas que ustedes tienen que ponerle título. Ustedes pueden elegir un título poético para alguno de los temas o no sé, el virus que acabó con un gobierno. Un título más poético o un título como más serio. El gobierno chileno ha actuado mal en relación a la pandemia, una cosa más de alguna manera ensayística. Pueden ocupar cualquiera de los dos, pero no pueden ocupar algo que se llame pandemia, porque pandemia puede ser cualquier cosa. Así que pandemia podemos estar hablando ni siquiera de la pandemia coronavirus, sino de otro tema. Entonces, piense que el título debe llevar al tema. O sea, de una manera poética o literaria, o sea, de una manera más literal, pero debe llevar al tema. Ok. Eso es sobre el trabajo de hoy. No sé si alguien tiene una pregunta para hablarles del examen. Profe, ¿puedo confirmar como algo que entendí? Usted dijo como que podía basarme, no sé, en el manejo de la pandemia, pero en el aspecto como que yo quiera. Si creo que no fue eficaz como tal aspecto, me centro como en ese aspecto. Pudieras hacer así, si tú quieres, por ejemplo, el gobierno chileno no ha manejado, pero es que el gobierno no es mi mamá ha manejado, no es, Claro. recuerden, lo que podría variar aquí es que yo decida por lo menos tomar solo la arista sanitaria o solamente la arista comunicacional o solo la arista política. Eso podría variar en algunos estudiantes. O alguien lo trabaja más general, no ha manejado bien la pandemia y habla a lo mejor comunicacionalmente no ha sido eficaz, sanitariamente no ha logrado bajar las cifras y toma las distintas aristas y habla de todas, también lo pueden hacer. Recuerden buscar cifras actualizadas, eso está en todos los medios, citar. Si van a ocupar algo que ha dicho algún mandatario hacia algún ministro o que ha dicho el presidente Piñera, pónganlo entre comillas. O si van a buscar algo de que ha dicho algún articulista, no sé si van a... hay articulistas que han dicho cosas importantes en este momento, muchos han dicho cosas muy debatidas. Pienso, por ejemplo, en Christian Warken, que ha sido muy criticado tanto positiva como negativamente. Ustedes podrían apelar a algo que ha dicho él y usarlo como argumento entre comillas. Pero recuerden que no pueden copiar un párrafo entero de él como si ustedes lo hubieran dicho. Porque si nosotros detectamos eso como plagio. Entonces, si ustedes van a citar a alguien, tienen que poner el nombre y ponerlo entre comillas. No copiar y pegar. ¿Me entiendes? Profe, y si yo voy a hablar de algún autor,
eso, mire, o sea, voy a Ah, plantear mejor mi pregunta. Si yo quiero mencionar a un político y luego mencionar como a un autor, ahí estaría ocupando dos veces un tipo de argumento basado en la autoridad, o no son lo mismo un autor que un político hablando de estar basado como en una autoridad. los dos estás apelando a alguien más allá de ti que opina sobre el tema. Podrías usarlos dos veces, lo que no quiero es que ocupen solamente el mismo tipo de argumento todo el tiempo. La idea es variar. Si puedes utilizar dos veces dos citas, pero también deberías usar una cifra o deberías usar causa-efecto o una comparación con otro país. Piense que en este tema, en ambos temas, hay muchas maneras de abordarlo, pero muchísimas. Así pueden ustedes comparar con otros países, pueden comparar con el Chile en años anteriores, pueden buscar ejemplos, pueden buscar cifras, pueden buscar personajes que han hablado de ello. Eh, Así hay un montón de cosas a los que pueden apelar en este tipo de, en ambos. Una Eh, consulta, disculpe. en el tema del lenguaje inclusivo pueden utilizar la definición también como parte de los argumentos, entender qué significa para las comunidades sexodiversas el lenguaje inclusivo, que el lenguaje inclusivo no va más allá de una norma ortográfica, sino todo lo que implica para estas comunidades que se les incluya dentro de la lengua castellana. Entonces, a ver, cualquiera de los temas que ocupan, ambos tienen variedad de formas de abordaje, por eso es que les doy todos estos tipos de argumentos que ustedes pueden utilizar. Profe, Uh-huh. una compañera pregunta en el chat si es que ya, entonces no citamos en forma APA, sino que solo mencionamos. No, es que estamos haciendo un artículo de opinión de prensa, no estamos haciendo un trabajo académico. Los trabajos académicos sí se citan con APA, pero los artículos de prensa, los artículos de periódico, no se citan con APA. Los artículos de periódico se hacen así como estamos haciendo aquí, simplemente cito al personaje y cito lo que dijo. Si quieren, lo pueden poner, bien lo dijo el sociólogo Juan Pérez en su libro tal. Eso lo pueden hacer si quieren. O bien lo dijo el sociólogo Juan Pérez en entrevista al diario El Mercurio. Así pueden citar de dónde sacaron la cita, pueden indicar de dónde sacaron la cita, pero no con el número de página, eso no se usa. Estilísticamente no se usa para los artículos de opinión. Recuerden que lo que ustedes están haciendo es un artículo de opinión. Así que, eso caracteriza la forma de escritura de un artículo de opinión. Acá tienen este ejemplo y el anterior que les puede servir para ver los distintos tipos de argumentos. Y finalmente, ya yo me salgo de acá para verles las caras, y sobre el examen quería comentarles que simplemente, eso lo he dicho creo que varias veces, pero igual se lo repito, es un examen como un trabajo como otro más, solo que dividido en dos partes. Va a tener una primera parte donde tienen que hacer un pequeño relato con narración, descripción y diálogo pequeño, y otra segunda parte donde tienen que hacer un artículo de opinión cortito, y yo les voy a dar ese día, a todos los grupos les voy a mandar el trabajo a las 9 de la mañana por email, y me voy a conectar en dos horarios distintos durante unos 20 minutos en cada horario, para que si alguno tiene dudas pueda hacerme preguntas directas. Simplemente eso, para que sepan. Eso va a ser, pero el examen no tiene
ni mayores dificultades que lo demás, ni va a tener una restricción menor de tiempo. También se va a tener que hacer en 2 días, van a tener 2 días y medio para hacerlo. Entonces, no, así no les va a complicar la vida por tener por los estudiantes, sobre todo que no tienen acceso diario a internet, van a poder hacerlo sin problema. Profe, ¿usted también nos va a dar las temáticas del examen? Siempre, sí, claro, claro. El examen es con unos temas determinados que también van a ser para elegir, para darles mayor oportunidad, si no les gusta un tema determinado, tengan 2 temas de cada uno para elegir uno de cada uno, así como esta vez, pues. A ver, había un compa que hacía una pregunta, nos citamos en forma de APA, me pregunta Josefa. No entiendo esto. Referencias. Referencias quieren decir, si quieren, lo que les digo, pueden referir que eso lo dijo Isabel Allende en su libro Paula, y ponen la cita, pero no tienen que poner el número de página en que lo dijo, ni nada de eso, no. Para esto no. Importante que sepan eso. Esto no es una regla general de los trabajos que ustedes tienen que hacer en la universidad. Los trabajos de la universidad generalmente piden APA, pero yo les estoy entrenando para hacer un artículo de opinión para la prensa. Es muy distinto. ¿Alguien tiene alguna pregunta adicional? Yo les voy a mandar tanto el video como el PPT en un rato para que los tengan. También a los otros grupos después. ¿Están todos bien? Ajá. Entonces, ¿cuánto porcentaje tendría el examen? Todos tienen 20%. Ustedes Ya. llevan 60% de la nota. Hoy, con este trabajo de hoy, son el 80% de la nota, y el examen tiene 20% adicional de la nota. Eso también fue una cosa que nos pidieron, que ningún trabajo tuviera un excesivo porcentaje en referencia a los demás. Por eso yo decidí que fuera equitativo. Ya, gracias, profe. Ok. Profe, yo tengo una pregunta, pero no sé si aplica para este trabajo. O sea, igual sí. Lo que pasa es que en caso, por ejemplo, de que yo quiera tener una referencia, pero propia, por ejemplo, yo a entrevistar a un deportista, no sé, en caso de hacer algún ensayo, yo estoy entrevistando a un deportista. ¿Cómo puedo citar eso a la hora de hacer el trabajo? Es que acá podrías ocupar eso como un ejemplo, porque es tu propia, digamos, indagación que tú estás haciendo, y lo puedes ocupar como un ejemplo. Y si tú quieres citar algo que esa persona te dijo a ti, pónganse que en el trabajo que pusimos como ejemplo de los migrantes, alguien entrevista al migrante haitiano y lo pone como ejemplo. Entonces puede poner el ejemplo, decir, por ejemplo, el migrante haitiano Juan, que era médico en su país y ahora trabaja en la limpieza, me dijo, depende que si estás ocupando la primera o la segunda o la tercera persona. En este país yo estoy bien y voy a dar todo de mí por el país. Eso lo puedo poner entre comillas. Ahí estás ocupando, los argumentos a veces pueden ser dobles, puede ser un argumento que a la vez es un ejemplo y a la vez es una cita. A la vez es las dos cosas ese argumento. Ya, Pero no gracias. voy a usar todo el texto, eso se puede hacer, pero en esta, digamos, primera instancia que estamos aprendiendo a hacer artículos de opinión, no puedes ocupar que todo sea la entrevista que le hiciste a ese migrante haitiano. Así no puedes usar todos los argumentos con él. Tienes que variar y poner cifras, poner otras cosas aparte de ese ejemplo particular que quieres poner.
Por ejemplo, pongámonos que el artículo de alguien que está criticando la gestión del presidente de Brasil en cuanto al coronavirus. Fíjense que en ese artículo se ocuparon argumentos que tenían más que ver con lo que dijo el presidente en relación a mantener a la población de alguna manera libre haciendo lo que quisiera. Ahí podríamos ocupar a tú que conoces a alguien que tuvo un coronavirus en Brasil y que culpa al gobierno de que por qué no lo dejaron en casa. Y esa persona podríamos poner también como ejemplo. Ponemos primero lo que dice el ejemplo de lo que dijo el presidente y después decimos, y fulanito asegura que él se enfermó por culpa precisamente de esa libertad que le dio el gobierno a los ciudadanos de andar por la calle en vez de mantenerse resguardados en sus casas. Entonces ya estamos utilizando digamos, la voz del gobierno y también la voz de un ciudadano que se siente afectado. Profe, entonces eso sería como una autoridad y un ejemplo. Ajá. Ay. Pero yo les diría eso, que lo primero que tienen que hacer, lo primero es pensar en su posición, en qué piensan ustedes del tema. Después de eso, empezar a indagar y anotar qué tipo de argumentos pueden usar para reforzar su posición. Yo pienso que el gobierno lo hizo mal, el gobierno lo hizo bien, ¿y cómo me puedo ayudar con cifra? Anota, cifra. Me puedo ayudar con un ejemplo de alguien que, no sé, que la asistencia en el hospital fue pésima. Y me puedo ayudar de algo que dijo Christian Walken en la prensa. Entonces lo anotas y después tienes que empezar a buscar la cifra, empiezas a investigar. Y ahí te pones a escribir. Todo, por supuesto, intentando convencer al lector con esa estructura. Empieza con la tesis, qué opinas, qué vas a respaldar, qué idea vas a respaldar. Después todo de una manera, de alguna manera fluida, todos los argumentos que respaldan esa tesis y finalmente concluye. Esa es la idea. Profe, y si yo quisiera hablar como de la mala atención de los hospitales y como públicos en cuanto al COVID, ¿eso es un ámbito sanitario? Eso reforzaría la tesis de que el gobierno, pero acuérdense que la tesis es desde el gobierno ha actuado bien o ha actuado mal, esa es la tesis. Si pones eso, podrías específicamente restringir tu opinión a cómo ha actuado el gobierno sanitariamente, pero también podría servir de argumento para una opinión general de que el gobierno ha actuado mal o ha actuado bien. Lo primero que tienen que pensar es si ustedes creen, si van a ocupar si ustedes piensan que el gobierno ha actuado bien o el gobierno ha actuado mal. Eso es lo primero de todo. Y una vez que lo tengan como claro, ahí ya ahí empiezan a buscar qué argumentos, cómo convencen a alguien, con qué cosas van a convencer a alguien de lo que ustedes creen. ¿Qué me sirve para que esa persona se convenza? Profe, ¿puedo usar justificativos de cualquier tipo? Tanto como por cifras o citando. Sí, todos. Así, ahí tienen, yo les pongo la variedad. Yo les pongo toda la variedad y ustedes eligen lo en los que les parezcan a ustedes, por lo menos 3 distintos. Así puedo ocupar una cifra, ese ya es un argumento, puedo ocupar otro.
pero redaccionalmente, no es que lo van a poner como un esquema. Ojo con eso, ustedes van a hacer, y lo vuelvo a repetir, no vaya a hacer que alguien, ustedes lo que van a escribir, ya va. Ya, No, se me desapareció. perfecto. No me deja, Ajá. ya va, no me deja, no sé por qué no me deja compartir. Ahora sí. Cuando vamos acá, ustedes van a hacer un texto así, como este, un artículo de opinión con un título y unos párrafos redactados. No es que van a hacer esto. Esto es un esquema para ustedes. Esto es la prosa del escritor. Esto es un esquema que ustedes pueden hacer para ustedes para organizarse. Pero lo que ustedes me van a entregar es esto. Es un texto de opinión que podría salir muy bien en una página web de la universidad o en un periódico de la universidad. ¿Ya todo el mundo lo vio claro esto? Sí, ¿Alguien profe. está confundido con Sí, esto? profe. Bueno, entonces, cualquier cosa, cuando les llegue el video y les llegue el PPT, si tienen alguna pregunta, por favor, háganmela. Háganmela antes de entregar el trabajo, si tienen una pregunta, una duda sobre esto. ¿Ok? Ok.